Hola, ¿qué tal chicos? Este es un video en donde hablaremos sobre la química en las diferentes áreas, algunas aportaciones, aplicaciones de la química y demás. Muy bien, comencemos hablando sobre las aplicaciones de la química en la medicina. Las aportaciones de la química a la medicina han contribuido a desarrollar muchos avances que salvan vidas constantemente, permitiéndonos vivir más tiempo, más felices y más saludables. Principales aportes de la química en la medicina. Lo primero es el entendimiento del cuerpo humano. La bioquímica es el estudio de la química que se produce dentro de los organismos vivos. Se centra especialmente en la estructura y función de los componentes químicos de los organismos. Fabricación de medicamentos. La identificación y validación de dianas de fármacos, el diseño de fármacos racional, basado en objetivos, la biología estructural, el diseño de fármacos basados en cálculos computacionales, el desarrollo de métodos químicos, bioquímicos y computacionales, y el desarrollo H2L. ¿Qué onda raza? Ahora yo les hablaré sobre un tema más interesante y más rudo igual como yo jajaja xd. Bueno, olviden eso, no nos desviemos del tema, lo siguiente se trata de la química en la guerra. Bueno, la utilización de sustancias químicas como armas de guerra no es un fenómeno nuevo. Esa idea viene llevándose a la práctica con mayor o menor sofisticación desde hace siglos. El petróleo y la brea eran usados en la antigüedad para acabar con el enemigo o poner coto a su asedio. Años después se usaron 124.000 toneladas de armas químicas en el marco de la Primera Guerra Mundial. 90.000 personas murieron bajo sus efectos y 1 millón de heridos vieron su salud dañada severamente por mucho tiempo. Aquel macabro saldo de víctimas llevó a que 38 estados firmaran el protocolo para la prohibición del empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos en la guerra. Suscrito en Suiza el 17 de junio de 1925 y vigente desde el 8 de febrero de 1928, el Protocolo de Ginebra prohíbe el uso de armas biológicas o químicas. Pero eso no impidió que las mismas fueran utilizadas en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, también en la Guerra de Vietnam de 1955 a 1975, y en la Primera Guerra del Golfo, entre Irán e Irak, que esto fue de 1980 a 1988. A pesar de que la guerra química había sido utilizada en muchas partes del mundo durante cientos de años, la guerra química moderna empezó durante la Primera Guerra Mundial. Inicialmente los métodos de dispersión eran en su mayoría ineficientes, y solamente eran utilizados versiones bien conocidas de gases comerciales, tales como los compuestos del cloro y el fosgeno. Alemania, el primero en ocupar químicos en el campo de batalla, simplemente abrió latas con cloro en dirección al viento, haciendo que éste se encargara de la diseminación. Poco tiempo después, la artillería francesa creó municiones modificadas para contener fosgeno, un método muy efectivo, que se convirtió en el principal método de dispersión. Estos métodos fueron utilizados para causar daños cutáneos, pulmonares e incapacitantes a sus oponentes en guerras y contiendas, aunque solo hasta el siglo XX se implementó esta técnica, comenzando por incendios, recursos envenenados y humo. Durante la Primera Guerra Mundial, alemanes comenzaron a utilizar gases tóxicos que causaban ceguera, quemaduras de piel y severas lesiones pulmonares. En adelantos tecnológicos se desarrollaron otros agentes como el gas mostaza y el sarín, que causaban lesiones nerviosas, como parálisis y la muerte. Los gases lacrimógenos se implementaron para guerras limitadas y motines en ciudades. Este gas laxante produce malestares digestivos como el vómito y la diarrea. Bueno chicos, ahora les presentaremos las aplicaciones de la química en los alimentos. Bueno, pues esto estudia las sustancias químicas que forman los alimentos, su composición, propiedades, los procesos químicos que ocurren en ellos y las interacciones de estas sustancias entre ellas y con los demás componentes biológicos de los alimentos. Esta disciplina incluye además los aspectos relacionados con el comportamiento de estas sustancias durante el almacenamiento, procesado, cocinado, e incluso en la boca y durante la digestión.
También les queremos informar un poco sobre la historia de la química en los alimentos. La ciencia de los alimentos como disciplina científica se creó en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia del importante desarrollo de la química en los siglos XVIII y XIX. Lavoisier de 1743 a 1794, químico, biólogo y economista francés, estableció los principios fundamentales de la combustión y el análisis orgánico e hizo los primeros intentos para determinar la composición elemental del alcohol y la presencia de ácidos orgánicos en diversas frutas. Scheele de 1742 a 1786, farmacéutico sueco, descubrió el glicerol y aisló los ácidos cítrico y málico de varias frutas. Los alimentos son una matriz compleja formada por componentes tanto biológicos como no biológicos. Por tanto, la búsqueda de respuestas a aspectos como, por ejemplo, la textura, aroma, color y sabor de los alimentos, conlleva la integración de conocimientos científicos de otras disciplinas que normalmente estarían separados. Por ejemplo, estudiar la química de los aditivos químicos empleados con fines de conservación no puede desligarse del estudio de la microbiología de los microorganismos que pueden estar presentes en un determinado producto. Bueno, la química en los alimentos también estudia el agua, lípidos, carbohidratos, aminoácidos, péptidos y proteínas, minerales. Otro sería el color. El color es una propiedad muy importante en los alimentos, tanto en aquellos que son procesados como los que se ofrecen crudos al consumidor. Junto con la textura y el sabor, se puede decir que es uno de los parámetros importantes del posible atractivo hacia el consumidor que puede tener un alimento. El color es un indicador de las reacciones químicas que están ocurriendo en muchos alimentos. También el sabor de los alimentos. El estudio del sabor es importante en la química de los alimentos ya que es provocado por numerosos compuestos químicos y forma parte de uno de los atributos más importantes de un alimento. El primer requerimiento desde el punto de vista químico para la existencia de sabor es la presencia de un medio disolvente, agua, saliva, etc. En algunas ocasiones el sabor está relacionado con la composición química de los alimentos. Por ejemplo, el sabor salado tiene relación con las sales de sodio y potasio, el sabor agrio con contenido de ácido, el sabor dulce con la presencia de glucosas. A veces cambios menores en las estructuras químicas de un compuesto químico puede cambiar el sabor de dulce a amargo o incluso insípido.